Bueno, pues seguimos con nuestro seminario de cuestiones energéticas para una transición ecológica y sostenible. Hoy, 25 de noviembre, un día que está frío y demás, por eso muchas gracias a los que están aquí, muchas gracias a los que estáis siguiéndonos a través de la red, que son cifra, el otro día hablaban, el último día, 70 personas, lo cual está muy bien. Y yo la verdad es que os agradezco profundamente porque si no hubiese, digamos, demanda, la verdad que esto no tendría sentido. La verdad que el seminario hemos pasado por los modelos sostenibles para España, aquella primera conferencia, alternativas tecnológicas a la generación de energía, sistemas de almacenamiento de energía, que fue la última, y entonces hoy vamos a baterías y acumuladores redos, que va a ser el profesor Montiel, Vicente Montiel Leguey, catedrático de Química Física de la Universidad de Alicante. La verdad que es curioso porque a esto seguirán, estamos preparando para inmediatamente después de las fiestas de Navidad, pues ya ir cerrando el ciclo con, digamos, pues hidrógeno, redes de distribución, almacenamiento, etcétera. Yo la verdad que una cosa, y tenemos incluso visto que alguien aquí un día preguntó por la energía geotérmica y que es un tema que es importante y que nos interesa mucho que incidir en él. Posiblemente esto seguiremos, estamos buscando una persona para ello y en fin. La otra cuestión importante que sí que os quería decir es que probablemente también inmediatamente después de Navidades hagamos una sobre el volcán de La Palma, sobre la erupción. Es un tema que parece muy importante y que además yo creo que hay muchos datos. Tenemos ya buscado el ponente y bueno, lo intercalaremos como podamos para no coger y dejar sin dar respuesta a temas científicos importantes. La verdad que es curioso porque, bueno, desde que hemos empezado con esto, primero empezamos con la COP25, que fue cuando explicamos lo que estaba pasando en la Vega Baja, las inundaciones de la Vega Baja, y ahora la COP26 en Glasgow, con respuestas débiles. La verdad que los gobiernos, cuando llega el momento de decir algo, dicen poco, y bueno, en realidad es curioso porque ya Reynolds lo había dicho, lo del tema de que los gases de efecto invernadero hacían subir la temperatura del planeta, el famoso efecto invernadero. Vino aquí, trajimos, si recordáis, a Doblas del Supercomputer Center de Barcelona para que nos explicasen los modelos, que no son ideas, no son, parece que hace más calor este año que el año pasado, son realmente cosas que son modelos bien diseñados y con muchos parámetros, con un supercomputador para determinar cómo evoluciona. Y es curioso porque hace unos días hemos tenido el martes aquí una tormenta de granizo impresionante y ya rápidamente todo el mundo acude al cambio climático una vez más. Por supuesto, cambia la forma de llover, cambia cómo llueve, además es de muchas formas intensas y todo ello son esos eventos climáticos extremos. Todo el mundo piensa que tienen algo que ver con el tema de los gases. La verdad que es curioso porque en Nature hace unos días salió también que la energía solar y eólica pueden alimentar el 80% de la demanda eléctrica mundial. Pero claro, dicen los autores del trabajo que lo que hace falta es pues, enormes sistemas de almacenamiento que permitan regular, porque son energías renovables continuas, discontinuas en el tiempo y por lo tanto es un tema importante. Bueno, eso significa que, por ejemplo, realmente el tema de hoy viene francamente muy bien. Viene muy bien porque la otra forma de regular es tener, por ejemplo, un sistema que todo el mundo acude al ejemplo, pues por ejemplo pueden ser sistemas de cogeneración de energía, utilizando combustibles fósiles, intercalando con los renovables, o bien puede ser muy bien, como anunció Macron, pues nuevas plantas de reactores nucleares, cosa que yo tampoco creo, hay que pensar en todo. Vamos a empezar viendo todas las posibilidades que hay y los problemas que genera cada una de ellas. Es curioso porque, desafortunadamente, la energía nuclear, que podía ser importante, la de fusión,
Las promesas van para el 2025. Siempre tengo un amigo que dice que es la constante universal. Dentro de 10 o 15 años vamos a tener energía nuclear de fusión, pero hasta el momento, y con proyectos muy costosos y con mucha... Bueno, yo por ejemplo creo que el proyecto ITER, con unas cifras que se nos escapan incluso de la cabeza, realmente no ha podido ser posible y sigue estando, digamos, consume más en el proceso de fusión energía de la que produce. Bien, pues eso lo que quiere decir es que el tema de las baterías de acumuladores es muy, muy interesante. La verdad es que a mí me parece, estaba mirando por los papeles y realmente, claro, el sistema, en conseguir un sistema de almacenamiento, pues puede ser muy interesante. Entonces estaba viendo, por ejemplo, concretamente, hay una empresa estadounidense, la Tesla, que todo el mundo conocéis por los coches, que ha puesto un sistema de mayor capacidad que hay en el mundo de baterías de iones de litio con una potencia de 100 megavatios, una capacidad de 100 megavatios. Es un parque eólico que está en Hornsdale, que tiene 315 megavatios de potencia instalada en el sur de Australia, y con un coste de 56 millones de euros, cosa que parece entrar en una, bueno, de lo que puede ser. Yo la verdad que, en fin, esto no lo va a explicar nuestro querido compañero Montiel, y una cosa que sí es cierto, es una cosa que le va a presentar su compañero de departamento, Enrique Herrero, que fue el que el último día intervino. O sea que entonces, en fin, yo la verdad es que quisiera que diésemos la bienvenida a una cosa importante, que nuestra universidad está desarrollando aspectos tecnológicos importantes, que es una línea que debemos de cuidar y mimar, porque yo creo que en esto está el futuro y nuestra contribución al bienestar de los ciudadanos. Pues nada, muchas gracias, Enrique, cuando quieres. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Bueno, vamos a dar paso a la charla de hoy de baterías y acumuladores R2, que como bien sabéis, presenta el profesor Vicente Montiel. Para mí es un poco complicado presentar a alguien que ha sido, bueno, compañero, colega, que trabajamos juntos y que compartimos a veces proyectos de investigación. Bueno, pues simplemente para decir, el profesor Vicente Montiel acabó la carrera en el 84 y empezó a trabajar en el departamento, se enroló como doctorando con el profesor Aldaz, que le dirigió la tesis, y desde los primeros momentos ha estado muy, muy preocupado por las aplicaciones de la electroquímica. Es decir, el profesor Aldaz, que fue el maestro de los dos, tenía muy claro que las cosas avanzaban tanto por la parte básica como por la parte aplicada, y Vicente se dedicó mucho a la parte aplicada. Ha participado en proyectos de investigación aplicada de todo tipo, en el que la electroquímica se aplicaba para todo tipo de cuestiones, desde cosas que ahora están muy de moda, que se han vuelto a poner de moda, como las baterías y acumuladores redox, o procesos donde la electroquímica se utilizaba para síntesis industrial, donde fueron capaces de producir hasta 1 tonelada en la universidad de un compuesto farmacológico, que luego se vendió a la empresa farmacéutica y que probablemente nos hemos estado tragando todos. Y también en cuestiones de remediación ambiental. Aparte de tener una gran producción científica, tiene más de 10 patentes, creo que son 15 o 20, 19, ya sabía que eran casi 20. Y una cosa que ahora se valora mucho, ha sido siempre gran defensor de la transferencia de la investigación. De hecho, la primera spin-off que se creó dentro de la Universidad de Alicante, y ahora mismo lo estábamos recordando, fue a principios de los años 1990, fue en el departamento, fue con el profesor de Aldaz, con Vicente Montiel y otros compañeros del departamento en aquellos momentos, que crearon la primera spin-off en unos momentos que el nombre ni siquiera se sabía cómo se llamaban aquel tipo de empresas. Lo de spin-off es de ahora, o startups, también hubiese sido otro nombre que hubiésemos utilizado ahora para ese tipo de empresas, que no tenían ese tipo de nombre, pero que empezó su andadura alrededor de 1990. En 1995 se independizó de la universidad y todavía sigue funcionando. Es decir, una empresa que ha tenido éxito y que las últimas noticias que tengo, pues fue comprada por una multinacional. Por tanto, es un gran conocedor de todos estos temas donde la electroquímica juega un papel importante en las aplicaciones, y hoy nos va a hablar probablemente ahora mismo de la aplicación más importante que tiene la electroquímica, que son los procesos de
acumulación y generación de energía. Vicente, cuando quieras. Sí. Bueno, buenas noches, muchas gracias, profesor Herrero. Salvador, muchas gracias por haberme invitado, igual que a Ana Laguna. La verdad es que todo lo que has dicho de mí, yo creo que es excesivo, Enrique. Yo siempre he pensado que debo ser o debo tender a procurar ser un buen docente, un buen investigador y hoy a estar a la altura de divulgar, porque divulgar es muy difícil. A veces más difícil que hacer otras cosas, ¿no? Transferir un conocimiento para un público muy generalista, bueno, pues voy a ver qué hago hoy y si soy útil para todos ustedes. Bueno, voy a hablar de baterías y acumuladores redox. Veamos, podríamos poner un titular. Las baterías son más antiguas, pudiera ser, que incluso el nacimiento de Jesucristo. Es decir, se habla de que sobre el 250 a.C., en función de algo que se ha recuperado en un yacimiento, que eso que ven ahí podría ser una batería. Porque además reúne lo que hoy en día conoceríamos como los elementos de una batería. La vasija, un trozo de hierro, otro de cobre, y además restos dentro de una sustancia que sean compatibles con algo que haría que eso diera una diferencia de potencial. ¿Para qué se utilizaría? Pues no se sabe. Pero en cualquier caso ya tenemos un precedente. Verdaderamente lo que sería una pila como tal es Alexander Volta quien la introduce allá por el año 1792. Esa fotografía que ven ahí sería un poco el primer prototipo que realizó, donde se ve una serie de un apilamiento, por eso el nombre de pila, un apilamiento de una serie de elementos que globalmente producen una diferencia de potencial, ¿vale? Y esa diferencia de potencial es lo que luego va a producir una corriente eléctrica cuando lo conectemos a algo. La verdad que si observan esta tabla de aquí, verán que el siglo XIX fue verdaderamente muy productivo en lo que sería el estudio de las distintas pilas. Es que ya en el... Algo pasa por aquí. No sé qué es esto. Bueno. Vale. De acuerdo. No, no es eso. No, creo que no. No. Es como si estuviera haciendo algo por detrás, no sé. Bueno, yo sigo hasta que... No, el puntito... Bueno, pues como decía, bien, si observan en la tabla ya se ve incluso cómo la batería de plomo ácido, que es muy utilizada por todos nosotros, ya en el 1859 es cuando realmente se plantea, o la batería húmeda de zinc cloroamónico, o bien la pila de zinc cloroamónico, o la batería de zinc bromo. Es decir, el siglo XIX fue muy proclive al estudio porque había un... No sé qué está pasando. Está diciendo algo, ahora no dice nada. No, pero es detrás. No. No, espera. Vuelve a abrir. Ese. Ya, pero no. Ya, ahí. ¿Aquí? Ahí. No, es que no se... Vale. Creo que va a ser la mejor solución, es quitar el sonido, sí. Sí, ya está. Quitamos el sonido. Sí, quitamos el sonido y ya está. Sí. Perfecto. Sí, lo hemos quitado ya. Puede ser algún problema de esto. ¿Doy aquí? Sí, ahí. Vale. Bien. No, al revés. No, ahora sí. Allí es donde no se ve bien. La pantalla es donde no se ve bien. Ah, perdón. No le gusta. Vamos a ver. Ahora. Y aquí cambiamos. Duplicar.
Ahora sí, ¿verdad? Bien, pues disculpad. Bueno, pues como decía, en el siglo XIX realmente se trabajó mucho y, como siempre, la sociedad responde a necesidades. Había necesidad. Necesitábamos tener corriente eléctrica y estas eran formas de obtenerla. Pero es que si avanzamos un poco, vamos a ver si esto aquí, pues nos encontramos que en el 1900 lo que predomina es el coche eléctrico, fundamentalmente junto con el coche de vapor, es decir, unos 1.575 coches eléctricos como esos que ven ahí. Solamente había 936 coches con motor de explosión. Es evidente que después el motor de explosión hace lo que hace y hace el desarrollo que tiene, porque en aquel momento las baterías eran de plomo, pesaban mucho. Y por tanto, ese desarrollo para el vehículo eléctrico era inviable, como ahora lo va a ser. Pero que ya en el 2016 nos encontramos con verdaderos monstruos que alimentados por baterías. Este es un Chevrolet Corvette de 700 caballos que alcanza velocidad de 331 kilómetros por hora, y cada vez estamos viendo, la casa Tesla, por ejemplo, ha lanzado toda una serie ya comercial de vehículos eléctricos que funcionan de maravilla, y muchísimas casas más. Es decir, que estamos en otro momento, yo creo que histórico, en el que hace falta vehículo eléctrico y, por tanto, las baterías, como luego lo haremos. Bien, ¿y qué hay detrás de las baterías? Una palabra, fundamentalmente, una palabra: electroquímica. Y es una palabra que no siempre se explica bien o no es muy conocida. Electro y química. Vale, en realidad, la electroquímica, que es una rama de la química física, se ocupa de todo lo que signifique transformaciones de reacciones químicas para producir electricidad o viceversa. Por tanto, el electro podría ser electricidad, podría ser electrones, porque en realidad la electricidad es un conjunto de electrones que se mueven. Y una de las características fundamentales es que en ese trasiego de energía eléctrica a reacción química y viceversa está implicada lo que denominamos la corriente continua. Claro, esa corriente continua es lo que nosotros necesitamos para poder llevar la energía eléctrica a los sitios donde nos haga falta. Por ejemplo, aquí necesitamos una pila. Entonces, las pilas son justamente sistemas que nos van a permitir o producir energía eléctrica o acumularla, es decir, la reciben y la dan cuando haga falta. Hay una controversia en la nomenclatura: pilas o baterías. Si vamos al mundo anglosajón, es baterías, battery, es como se utiliza. Sin embargo, aquí y en muchos sitios, la pila tiene su historia y se sigue manejando. En realidad, una pila es un apilamiento, ¿no? Entonces, yo personalmente me gusta dejar el concepto de pila a la unidad fundamental. En esencia, lo que da entre 1 y 4 voltios, como luego hablaremos. Salvo el tema de las pilas de combustible, que es un tema aparte. Y yo diría que la batería lo dejaría más para la agrupación de 2 o más pilas unitarias. Luego verán ejemplos y yo creo que lo entenderán. Y es cierto que las pilas las podemos clasificar en pilas primarias, pilas secundarias o acumuladores y pilas de combustible. Bien, ¿qué son pilas primarias? Pues son sistemas cerrados que contienen una serie de elementos. En electroquímica es fundamental el electrodo, que es donde se va a producir o las reacciones químicas o la transferencia de electrones para que se produzcan reacciones químicas. Ahí pongo un esquemita de una pila primaria. Esta en particular está presentada así, dividida en 2 partes, para que entiendan que en todo proceso electroquímico y en toda pila o en todo acumulador siempre hay 2 procesos que se producen a la vez. Esto es muy importante. Bien, ¿qué va a ocurrir ahí dentro? Pues que una reacción química se va a producir, en realidad 2, una en cada uno de los 2 electrodos. ¿Qué es lo que conocemos la gente desde fuera? Polo positivo, polo negativo. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos suena. Bien, pues el polo positivo y el polo negativo en realidad dentro tienen unos materiales activos que en este caso de las pilas primarias son capaces de espontáneamente producirse las reacciones y generar entre los 2 terminales una diferencia de potencial, los voltios, que son los que luego vamos a utilizar para obtener corriente, hacer funcionar cualquier dispositivo. Es decir, reacción química espontánea, corriente eléctrica. Pero cuidado, las pilas primarias tienen una vida determinada. Cuando esos materiales se agotan, se acabó la pila. ¿De acuerdo? No podemos hacer más que lo que debemos de hacer, recogerlas selectivamente, para lo que luego hablaremos. ¿De acuerdo? Bien, si continuamos,
¿Qué es una pila secundaria? Pues en esencia, ¿veis? Esto ya sería una batería, la del coche. ¿Por qué? Porque dentro tiene muchas unidades que hemos agrupado para obtener una cantidad de energía y una diferencia potencial determinada. Y ahí va a ocurrir, en primer lugar, lo mismo que antes, reacción química espontánea dando corriente eléctrica. Eso es lo que llamamos descarga de la pila. Pero luego la bondad de estos sistemas es que puedo revertir el proceso. Puedo ahora darle energía eléctrica y volver a tener los reactivos en el estado inicial, para volverlo a sacar de nuevo cuando me haga falta corriente eléctrica. Esto es un acumulador, una pila secundaria. Y esto es lo que fundamentalmente, pues no es este el caso, pero sí es el caso de este, del teléfono. ¿De acuerdo? Que es lo que hacemos cuando enchufamos. Bien, luego nos quedaría un tercer tipo, llamada pila de combustible, que en este caso es muy parecido en concepto a lo que hace la pila primaria, pero con una diferencia, y es que continuamente vamos aportando los reactivos, porque además en este caso suelen ser gases, y les sonará probablemente la pila de hidrógeno, de la cual hablaremos también. Por tanto, en las pilas de combustible hay un aporte continuo de reactivos y sacamos corriente eléctrica. Bien, yo cuando doy las clases de máster, máster de electroquímica, ciencia y tecnología, que por cierto es uno, yo creo que es el único en España, coordinado por la Universidad de Alicante, 9 universidades en las que formamos a la gente en esto. Yo mismo he sido coordinador del máster, pero es que Enrique ha sido y es del programa de doctorado. Entonces, cuando les pregunto a ellos, les digo, díganme cosas donde ustedes crean que hay electroquímica. Y hoy voy a hablar solamente de donde hay baterías, porque si tuviéramos que hacer aquí este ejercicio de electroquímica se sorprenderían de la cantidad de productos que usamos donde la electroquímica ha estado detrás para producir esos productos. Pero es que simplemente esto que ven aquí, mando de la tele, juguete, marcapasos, linterna, radio, reloj de cocina, báscula, detector de humo, todos ellos llevan pilas primarias. De muchos tipos, las hay cilíndricas, de varios tamaños, paralelepípedas o rectangulares, similar al esquema que había puesto anteriormente. Las hay de tipo petaca, de tipo botón, es decir, hay muchos tipos. Todas, al final, nos dan una diferencia de potencial y al final mueren cuando agotan el combustible, vamos a decir así. Si vamos a pilas secundarias, las encontramos en ordenadores portátiles, en teléfonos móviles, máquinas de afeitar, cepillo de dientes, tablets, marcapasos, un taladro inalámbrico, por decir algo. Hay mucho más. Aquí las pilas ya tienen otras formas. Pueden seguir siendo cilíndricas, pueden ser packs, este es de ordenador, pueden ser rectangulares o pueden ser un conjunto de pilas, ¿de acuerdo? Que además, fíjense en esto que incidiré mucho más adelante, la electrónica que llevan este conjunto de pilas, que es esencial en muchas de ellas. También las encontramos en sistemas más voluminosos, las encontramos en los coches, el coche eléctrico, en el coche normal también. La batería de plomo es una batería, sin la batería de plomo no hay coche que funcione. Patinete eléctrico, bicicleta eléctrica, tren eléctrico. ¿Ven? Esto sería la parte que va dentro de un coche en la parte baja, llena de pilas pequeñas. Luego veremos. Y por tanto, que producen voltajes elevadísimos para poder mover esos motores eléctricos. Y hace muy poco, en la Universidad de Alicante se presentó justamente el autobús con pilas de combustible de hidrógeno, ¿de acuerdo? Justamente estuve en ese acto. Y en este caso, ese autobús lleva esa pila de combustible, no esa, pero una muy parecida, y también lleva baterías, luego hablaremos de eso, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, yo podría hacer una pregunta. ¿Se puede concebir un mundo sin pilas o baterías en la sociedad actual? Vamos a ver, se puede concebir, porque hemos vivido sin pilas, pero no es lo mismo. Es decir, renunciar al estado de bienestar cada vez nos cuesta más. Todo eso que hemos visto y muchas más cosas no las tendríamos. Porque nos gusta movernos, porque nos gusta tener lo que necesitamos en cada momento. Y ahí las pilas funcionan muy bien. El cómo funcionan y el qué parámetros definen su funcionamiento es lo que pretendo, a partir de ahora, pues ir planteando en cada una de ese tipo de pilas, con sus aplicaciones y un poco las perspectivas y los retos que yo creo que se están abriendo actualmente por la situación en la que nos encontramos. Bueno, voy a hablar de algunos parámetros, pero no se asusten. No voy a utilizar fórmulas, o muy poquitas, por decir ninguna.
Y de todas las que definen a una pila, solamente incidiré en algunas de ellas, en aquellas que realmente al final, cuando ustedes miran una pila, miran y ven un numerito, o ven, ¿eso qué es? Pues eso lo voy a intentar fácilmente decirlo hoy, ¿de acuerdo? Desde luego, el parámetro que define bien el primero es la diferencia potencial, el voltaje. ¿Cuántos voltios da la pila? 1, 2, 3, ¿de acuerdo? ¿Qué corriente da? Esto ya es más difícil, ¿de acuerdo? Porque la corriente no depende de la pila, en parte sí, sino de dónde la estamos conectando. Por tanto, va a depender también de a quién le conectamos la pila. Esa diferencia de potencial, ese voltaje, depende de muchas cosas, y ahí es donde la electroquímica juega un papel fundamental y es donde realmente trabajamos los electroquímicos. ¿Qué reacciones? ¿Qué electrodos? ¿Qué concentraciones de los productos que hay dentro? Etcétera, etcétera. Y sobre todo, a veces, ciertos materiales para que esas reacciones funcionen rápido, funcionen bien. Es lo que denominamos la cinética electródica. Vale. Voltaje, como decía antes, es fundamental. El voltaje de una pila unitaria suele oscilar entre 1 y 4 voltios, ¿de acuerdo? De hecho, cerca de 4 voltios, no se llegan a 4, aunque se prevén que podamos superar los 4 voltios. Luego agrupamos todo ello en paquetes para conseguir los 12 voltios, los 48, los 200, los 300 y pico que lleva un coche, ¿de acuerdo? En stacks. La propia batería del coche puede tener 24 voltios, puede tener 48, puede tener 12, depende, ¿eh? Por tanto, bien, ese es un parámetro importante. La corriente, la verdad es que la corriente la medimos en amperios, y la corriente que la medimos en amperios, cuando son sistemas pequeñitos, en realidad se mide en una milésima parte del amperio, lo que se llama el miliamperio. Lo digo porque está escrito en la pila, luego lo verán. Cuando hablamos de grandes instalaciones tenemos que referirnos ya a miles de amperios, kiloamperios normalmente. Sí que hay que decir que la corriente nunca excede de un valor determinado por el propio tamaño de la pila y sus características de construcción. Es decir, que va limitada también. Una pila no va a darnos toda la corriente que deseemos, no, va limitada. Lo que más hemos oído muchas veces, y en muchas conferencias se ha hablado de aquí, es un término que es la potencia. La potencia es muy relevante, porque la potencia es la velocidad con que quiero que me dé la corriente en un tiempo determinado. Y a veces la requiero ya, y muy rápido. Por ejemplo, en el coche. Cuando le doy a la llave, tiene que estar todo metido ahí para que el motor de arranque dé las primeras vueltas y arranque. Después ya no hace papel, pero hace falta. Por tanto, la potencia es relevante y se mide normalmente en vatios. Cuando hablamos de mayores cantidades kilovatios, las veremos en las baterías. Grandes instalaciones ya hablamos de megavatios y, por supuesto, ya incluso de gigavatios, ¿de acuerdo? Ahí tienen un poco los factores de conversión, ¿de acuerdo? Tal vez lo que sí que leemos en la batería es el mAh. Eso es la capacidad nominal. En esencia es corriente por tiempo. Corriente expresada en miliamperios y tiempo expresado en horas, ¿de acuerdo? Está representando de alguna forma la cantidad de carga que tiene la pila dentro y por tanto que será capaz de proporcionarnos para que luego eso se transforme en electrones que circulen por donde tengan que circular. Pongo un ejemplo sencillito. 250 miliamperios hora, pues quiere decir que si yo esa pila la estuviera alimentando a un sistema que consuma 250 miliamperios siempre, en una hora habría dado toda su carga. Si en cambio lo hace en un sistema que consume 1 miliamperio, pues estaría 250 horas. No es tan fácil, ¿eh? Porque luego depende de cómo se descarga, qué sistema. Pero bueno, es una idea, ¿eh? Eso es lo máximo que podría darme la batería. Algo importante que siempre decimos y que la gente tiene que tener claro es que las baterías, cuando están acumuladas en un cajón, pueden perder carga. Es lo que se llama la autodescarga. Entonces, cada vez se han construido pilas donde la autodescarga prácticamente es muy baja. Es decir, solamente por el hecho de dejarla pueden ocurrir cosas dentro que al final te hagan perder carga. En las primarias es donde más se notaban ciertas, ¿eh? Ahora, actualmente ya hay muchas que tienen muy poca autodescarga, pero es un parámetro que también hay que preguntar cuando uno realmente quiere comprar o está diseñando pilas. De hecho, cuando hablamos de descargar una pila, aquí se puede ver, entonces, voy a poner el puntero. Lo que nos interesa es que si la pila está dando 1,6 voltios,
durante todo su tiempo, aunque puede darme 6 o 7 amperios hora, que sería la carga, pues que lo esté dando siempre al mismo potencial, que tenga un perfil plano, que siempre dé el mismo potencial. Porque si empieza a bajar el potencial, el dispositivo en el que está alimentando a lo mejor con 1,4, con 1,3 o con 1,2 no funciona. Por tanto, en las pilas hay que buscar aquellas que tengan perfiles, comportamientos con perfiles muy planos. No todas lo tienen. Y también depende mucho de la corriente que le saquemos. A más corriente que saquemos, menos carga le sacamos, porque cae más pronto el potencial. Esto es muy importante también. Bien, la energía, estamos muy acostumbrados, es que pagamos la luz y la pagamos en kilovatios hora, ¿de acuerdo? Por tanto, la energía que se puede establecer en otras unidades, el Julio en el sistema internacional, sin embargo, estamos muy acostumbrados a manejarla en kilovatios por hora, potencia por tiempo, ¿de acuerdo? En el tema de las pilas, lo que es más relevante es el cociente entre la energía expresada en vatios por hora dividido lo que pesa la batería. Toda ella, los kilos de batería. Porque al final, en los sistemas de transporte, tú tienes que transportar la pila contigo. Entonces, si te da una energía determinada, pero te lo da pesando menos, mucho mejor. Porque, evidentemente, aprovecho mejor la energía. Tengo que desplazar menos materia, ¿no? Por tanto, siempre hablamos de eso. Y hablamos de datos, como se ven ahí, que en función de los materiales que utilicemos, claro, evidentemente, pues vamos a tener relaciones mucho mejores. Cuando nos empezamos a mover con aire, pesa poco. Por tanto, como pesa poco, su correlación energía-peso es muy baja. La pila de zinc-aire, por ejemplo, se encuentra más de 1000 vatios hora kilo. Esto sería la energía específica. Las de litio, el litio pesa poco también. Entonces nos desplazamos en el entorno de los 200, 250 vatios hora por kilo. En cambio hay otras, como la del plomo, que es muy desfavorable, está aquí abajo, es decir, luego lo veremos, pues pesa mucho el plomo y por tanto, aunque diera la misma energía, esa energía específica es más baja. Si nos referimos, esto era general para todas las pilas, pero si nos referimos ahora a aquellas que cargamos y descargamos, hay otros parámetros importantes. Tal vez el que he puesto en rosita es el que puede interesarnos más, que es la eficiencia energética. Es decir, yo le doy a la batería una energía para poder llevarla a su estado inicial y luego me la devuelve cuando se descarga. El cociente. No, siempre hay que dar más energía de la que te da. Eso también lo digo. Pero esto es lo que hablamos cuando, por ejemplo, el ejemplo que se ponía el otro día, de cuando hay excedentes de energía, cogemos el agua, la subimos a otro depósito y luego devolvemos el agua. Bien, pues ahí, luego lo veremos, las eficiencias teóricas están en el 60%. Sin embargo, las reales están cerca del 50%, es decir, perdemos el 50%. En las baterías solo perdemos en algunas un 10%. Esto es muy importante. Es decir, energía eléctrica que coloco, recupero el 90%. Y además, ciclándola. Y de ahí que venga otro parámetro muy importante, que es los ciclos de vida. ¿Cuántas veces puedo hacer eso en una batería? Cuantos más, mejor. Pero bueno, están limitadas también, porque al final tanta reacción de ida y vuelta, pues hay problemas en los reactivos y en los productos que se van generando. Otra cosa que también es relevante en las pilas es el efecto memoria. El efecto memoria es una dificultad que tienen las pilas, algunas pilas, cuando en el proceso de carga y descarga no lo hacemos completo, lo hacemos a medias, y al hacerlo a medias y devolverlo se producen algunos fenómenos internos, aparición de ciertos productos, y al final perdemos capacidad en la pila, ¿vale? Hay pilas que tienen efecto memoria y hay otras que no tienen o que tienen muy poquito. Por tanto, hay que ir ahí. Entonces, el concepto que les suene, efecto memoria, es eso, ¿vale? Y desde luego el tipo de almacenamiento, la fiabilidad, las condiciones del servicio, en qué rangos de temperatura funcionan. Las pilas tienen que estar en algún momento a 20 grados bajo cero, en algunas aplicaciones, o a 40 grados bajo cero. Y algunas funcionan y otras no. ¿De acuerdo? Que proporcionen la energía de forma continua, intermitente o a distintas velocidades. Esto también es muy relevante. Que sirvan para dar potencia o sirvan para dar energía. Eso también es muy importante. Y ciertos factores económicos. Entonces, yo les he puesto un ejemplo ahí para que vean dos extremos. Una batería de un tractor, que puede estar, o de un vehículo a tracción en general, que puede estar entre 90 y 400 voltios, depende de lo grande que sea el equipo. Fíjense, estamos hablando de tamaños de hasta medio metro cúbico. Esta es de plomo, tiene ciclos, aguanta más de 600 ciclos, tiene una buena, una aceptable
energía específica de 50 vatios hora por kilo, ¿vale? Y sin embargo, aquí al lado tenemos una pila de un marcapasos. Esencial, ¿eh? Sin la pila no funciona el marcapasos. De 1 a 3 voltios, capacidad muy pequeñita, apenas unos centímetros cúbicos. Esta es primaria, esta era secundaria. Trabaja a 37 grados, más o menos, siempre, la del cuerpo humano. Y tiene que trabajar 10 años. Ahora ya están haciendo pilas que no hay que sacar. Esto es muy importante, que desde fuera con radiofrecuencia las cargamos. Es decir, que estaríamos hablando ya de secundarias. Esto es un avance de hace muy poquito tiempo. Bien, en el tema de pilas primarias no voy a insistir más. Simplemente esta tabla, que supongo que esta información luego la dispondrán, indica un poco una cierta historia de las pilas primarias. La primera, la que todos recordamos de hace mucho tiempo, la de Leclanché, una pila de zinc, dióxido de manganeso, 1,6 voltios, esta del 1,5, 1,6 voltios, con una energía específica bajita, cilíndrica, muy económica, pero con poca autonomía y por debajo de 0 grados moría. La que ahora estamos utilizando casi siempre que compramos, la alcalina, ¿de acuerdo? 1,5 voltios. Esta tiene mayor duración, más hermética. Bien, he olvidado decirles algo muy importante. En todas las pilas, entre los materiales que hay dentro, aparte de lo que hay en los electrodos, están los electrolitos. Y esto es esencial en muchas de ellas que luego hablaremos. Es decir, una sustancia que tiene que permitir el paso de cargas entre los dos electrodos y en muchos casos es lo que hace que una pila funcione o no funcione. Y un separador, normalmente suele ser un material bastante barato que evita que esos materiales de cada lado se mezclen. Lo digo porque este tipo de pilas tienen que ir herméticas, llevan su separador, luego lo veremos en alguna transparencia. Hablaba de la alcalina, 1,5 voltios, óxido de plata, zinc, estas son las pilas botón normalmente, duran mucho, tienen una curva de descarga plana, esto que les decía antes, el voltaje dan el mismo durante todo su tiempo de existencia, perfecto. Usos militares y espaciales, bueno, hay las de zinc aire, a las que también me refería, que estas tienen energías específicas más elevadas, son de larga duración, estas se utilizan en los audífonos. En los audífonos lleva la pilita, entonces el aire entra, está preparada para que el aire siempre entre y dentro tiene el zinc. ¿Hasta cuándo duran? Hasta que el zinc muere, es decir, pasa a zinc 2 y cuando ya no queda zinc, pues ya está, hay que cambiar la pila, ¿de acuerdo? Luego tenemos una familia de pilas muy sofisticadas, muy caras, o caras, no muy caras, caras algunas de ellas, para usos muy necesarios. Esta no es la pila de ion litio, esta es la pila de litio, que es diferente, ¿de acuerdo? Es una pila primaria, por ejemplo, que tiene de ánodo litio, es decir, en el polo negativo tiene litio, y en el otro tiene o sulfuro de ferroso, o dióxido de azufre, o dióxido de manganeso, cloruro de tionilo, ¿vale? En algunos casos lo que hay dentro es una pasta del electrolito donde van embebidos algunos de estos materiales y son primarias también y la verdad es que dan voltajes desde 1,8, 2,8, 3 o incluso 3,6. Algunas de ellas dan, fíjense en esta última, 500 vatios hora por kilo, es decir, muchísimo. Lo que ocurre es que dura poco. Tiene alta tensión, la vida útil de almacenamiento es elevada, de almacenamiento, ¿de acuerdo? Quiero decir que no tiene autodescarga. Tiene una alta densidad de energía y da mucha tensión. En sistemas profesionales y de ámbitos científicos se están utilizando, ¿de acuerdo? No nos damos cuenta, no las compramos. Este tipo de pilas no vamos a comprarla al supermercado. Normalmente viene en el equipo científico y viene metida dentro y permite que ciertas partes del equipo funcionen mucho o un tiempo suficiente porque realmente no se utilizan demasiado. Por tanto, tenemos ahí una ristra de pilas de litio, ¿de acuerdo?, donde al final estas mueren cuando el litio, cuando cualquiera de los dos reactivos desaparece. Se suelen calcular para que a la vez el litio pase el litio más o el sulfuro ferroso pase lo que tenga que pasar. Pero bueno, puede ser que alguna de ellas muera antes y por tanto es la que limita el funcionamiento. Continúo. Desde mi punto de vista, las pilas primarias se encuentran en un mercado bastante estable y definido. Yo creo que va a haber poca variabilidad. Hay un tema muy importante,
tenemos que sensibilizarnos todavía más en la separación selectiva de las pilas usadas. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, aunque no nos lo dijera nadie, las pilas dentro tienen cosas tóxicas. Es decir, desde los propios electrolitos, que pueden ser potasa, hasta los propios productos químicos o el propio litio. El litio más es muy tóxico, pero muy tóxico. Luego, por tanto, no podemos permitir que eso vaya a ningún sitio. Pero es que además, es que es recuperable. Es que podemos recuperar el litio más y todo lo que hay dentro. De hecho, se hace. Por tanto, es muy relevante hacerlo. Y para hacerlo, primero hay que tirar las pilas donde se tengan que tirar para que luego lleguen al sitio que tengan que llegar. De hecho, yo lo que he leído es que hay una normativa europea que parece ser que entrará a partir del 2027 directa. No tiene cada país que exactamente, sino que va directa de aplicación. Y dice, más o menos, que si hasta ahora solo se reciclaba el 10% del litio, quiero decir, en una batería nueva de litio solamente hay obligación de colocarle un 10% del litio reciclado. Pues ahora parece ser que al menos va a ser el 50 o el 60%. Esto es muy interesante, porque cuando hablamos de que no hay litio, bueno, es cierto, pero es que también el litio que hay que volverlo a su sitio de origen, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí esto va a abrir, a mi entender, una posibilidad importante de industria de reciclaje. Y yo ya me centro en España, porque creo que en España tenemos capacidades, pero en ocasiones vamos un poco tarde, y esperemos que esta sea una oportunidad para ello. Ahora les voy a hablar de las pilas secundarias, o baterías recargables, los acumuladores o baterías de flujo y las pilas de combustible. Bien, ¿qué son baterías recargables? El fundamento yo lo he explicado anteriormente. Ahora simplemente les voy a describir algunas que son comerciales. Por ejemplo, las de níquel-cadmio. Níquel-cadmio, que lo que ocurre dentro, fundamentalmente, bueno, cuando se está descargando y me da corriente eléctrica, pues un óxido de níquel, hidróxido de níquel, da hidróxido de níquel, o el cadmio da hidróxido de cadmio. Y luego cuando cargamos va al revés. Bien, ¿qué da? El potencial tipo es 1,48. El potencial tipo es una diferencia de potencial de referencia en condiciones determinadas que nos sirven a los electroquímicos y a todos para comparar unas con otras. El potencial real luego es diferente. Es muy cercano, va a depender de las concentraciones que metamos dentro, pero vamos, es cercano, es una garantía de comparación. Bien, ¿qué lleva dentro? Un electrolito de potasa, hidróxido potásico. Lleva colectores de corriente de níquel y cadmio. Si el litio les he dicho que tal, el cadmio es mucho más tóxico, pero muchísimo más. Y sin embargo se utiliza, pero es que se recicla casi todo el cadmio, Y les he dicho que en el litio no estamos tal, en el cadmio, mientras que la pila no vaya a un sitio inapropiado, se está reciclando casi todo. Energías específicas, modestas, de 40-70 vatios hora por kilo. De potencias específicas, bueno, aceptables, 150. Vamos al tiempo de vida, los ciclos, 2000. 2000 es una cifra aproximadamente mágica, no es que sea maravillosa, pero es como un umbral. A partir de ahí las pilas tienen que superar ese umbral. Y el umbral, como luego verán, se va a colocar el listón mucho más alto. Rendimiento en energía, muy bueno, entre 70 y 90%. Bueno, ahí ven cómo se montan las pilas, cuando realmente no las vemos, pero van enrolladas. Es decir, va un electrodo, va el otro, va el separador, y en medio de ellos va la pasta. Todo eso va enrolladito, y luego la parte exterior es normalmente por la parte de abajo suele ir el enganche del polo negativo, y por la parte de arriba el botoncito es el polo positivo, ¿de acuerdo? Esto mismo, la pila de níquel hidruro metálico, es una pila que también la compramos, la vendemos, también se monta en coches, funciona bastante bien y nos da, como vemos aquí, un poco más de energía específica que la anterior, mucha más potencia específica, cerca de 1000 vatios por kilo, pero en ciclos está justa, más bien le falta, 500-2000 ciclos, no supera los 2000 ciclos. Eso es un hándicap. Y el rendimiento en energía, un poquito menor, 65-70. A pesar de ello, es una pila
que se comercializa y que realmente la estamos a veces sin darnos cuenta. Cuando vean ustedes ni MH, esta es la pila, ¿de acuerdo? Y la van a ver en muchos. Ahora quizás vayan mirando algunos sistemas y probablemente encuentren esta nomenclatura y dirán, ya sé qué es esto. Bien, una revolución. Esta es una pila que es la que todos, está en boca de todos, la pila de ion litio, ¿de acuerdo? Y es una pila que funciona de forma diferente, es muy curiosa. Esto ha provocado el premio Nobel de Química del 2019 a Gundenug, Whittingham y Yoshino. Creo que fue el de medio, Whittingham, quien colocó la idea. Luego el de la izquierda, Gundenug, puso la clave en el electrodo, en la sal de litio, en el óxido de litio, de cobalto. Y luego Yoshino fue quien, creo recordar, industrializó, construyó la primera pila comercial. Es que ahora todo hablamos de ion litio, ¿de acuerdo? Y esta es una pila que funciona de forma muy diferente. Es decir, tenemos dos materiales, uno en origen, luego hay muchas modificaciones, es carbón, y el otro un óxido de cobalto y litio, en este caso. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esta pila, y en medio tenemos un electrolito con una sal de litio. Pero ese electrolito tiene que ser normalmente un carbonato de una sustancia orgánica. Esto es el peligro, en parte, de estas baterías. Recuerdo cuando hablábamos y vemos alguna vez en televisión, se ha incendiado una batería, que es muy esporádico. Pero, ¿por qué? Pues porque ha tenido algún defecto en la fabricación, no es totalmente hermética, y claro, esta pila, si ve humedad, hay muchos problemas, como estos de los que estamos hablando. Entonces, ¿cómo funciona? Pues realmente lo que ocurre aquí es un proceso en el que los iones litio pasan de un sitio a otro. No es que haya una transformación como tal, de litio a litio más y viceversa. No, no. Los iones litio más van pasando. Cuando están en estado de carga, pues están en el carbón. Cuando están en estado de descarga, están en el otro lado. Se van metiendo dentro de la estructura. Y eso, además, provoca que cuando están todos en un sitio y no están en el otro, pues tenemos una diferencia de potencial de casi 4 voltios. Y por tanto funciona muy bien. Ese es un fundamento diferente, fue rompedor, vamos a decirlo así, en su momento, ¿no? Tan rompedor que hoy en día, pues siempre tenemos baterías de ion litio y desde luego sin ellas no tendríamos muchos de los sistemas dispositivos que usamos. Dan alto voltaje, como ven aquí, el potencial prácticamente constante durante la descarga. Esto es fundamental. Es decir, tienen las curvas planas a las que yo me refería anteriormente. Energías específicas bastante altas, de 100 a 265, e incluso en algunas variantes se han conseguido potencias excepcionales, específicas, de 3.000 vatios por kilo. Es decir, un kilo de batería me puede dar 3 kilovatios en un momento determinado. Esto para sistemas que lo exijan es, yo creo que muy, muy importante. ¿Qué formas tienen? Bueno, las que ya he explicado anteriormente, formas cilíndricas, por ejemplo, 3,7 voltios, 2.600 mAh, la capacidad nominal a la que me refería, recargable. Y luego hay unas letritas, que luego les he puesto ahí un enlace, AAA o AA o LR no sé cuánto. Eso está relacionado todo con el tamaño y las dimensiones según el tipo de batería. Entonces hay una buena información para que la desee, la puede encontrar en una dirección que he colocado en la transparencia posterior. Entonces, como ven aquí, son cilíndricas y van alternando, lo que decía antes, el ánodo, el cátodo, el separador, ¿de acuerdo? O bien, como en este caso, pues tenemos un colector de aluminio, el separador, un colector, un ánodo de cobre, y luego tenemos todo en un recipiente de aluminio. Y dentro, embebido ahí, van la pasta, esta a la que me refería, la que tiene los iones de litio. Todo eso va perfectamente comprimido y además tiene que estar hecho de forma que la humedad ni el aire entre dentro, ¿de acuerdo? Luego, aparte, todas ellas van a llevar necesariamente un tipo de electrónica determinada. No tienen efecto memoria, las de ion litio, muy importante.
soportan sobrecargas sin problemas, porque van limitadas, porque llevan una electrónica que realmente les evita que eso ocurra. Luego, lejos de lo que digan por ahí, son muy seguras, mucho más seguras de lo que nos pensamos. El que nos presenten en el telediario a veces que se ha reventado un incendio, sí, cuando ocurre hay un incendio, pero de miles y miles y miles y miles de millones de pilas que ocurra una, pues bueno, yo creo que la autodescarga es bastante baja, menos del 6%, suelen durar en el entorno de 3 años, es decir, tienen un número de ciclos determinado y luego ya pues suelen morir. Esto lo conocemos todos, se nos muere antes el teléfono por la batería que por el teléfono. Salvo la primera generación de la tablet ¿cómo se llamaban estas? Las primeras que hicieron. ¿Sony? No, eran Mac, creo que eran. No, de Apple. Las primeras, que yo la tengo. Cuando era vicerrector contigo. Tengo todavía la tablet y esa tablet funciona de maravilla. ¿Qué quiero decirte con eso? Que la batería, después, he hecho el cálculo de los ciclos, está perfecta. Ahora, las de ahora no. Sí, señor, obsolescencia programada. Eso ocurre muchísimo, o está ocurriendo muchísimo en muchos dispositivos. Es decir, tenemos baterías para más, pero hay que vender baterías. Este es otro tema que merece también una reflexión aparte. Bueno, como ven aquí, estas baterías, que observan aquí, son packs de baterías. Entonces, los packs de baterías necesariamente tienen que llevar un circuito electrónico que se denomina BMS, que lo que hace es regular que todas ellas se carguen de la misma forma, o si una está más descargada, primero se carga esa, para que no existan problemas, porque si una realmente se está llevando siempre la carga y las otras no, pues al final esa muere antes que las otras. Entonces, todo sistema de pack de baterías de ion litio lleva su sistema electrónico de control. Bien, esta que les voy a decir, el acumulador de plomo, bueno, da 2 voltios, es una batería muy fuerte. Sí que es verdad que antiguamente, y digo antiguamente en los años 80 o 90, morían muchas de ellas, y era porque los vasos se puenteaban, y eran los separadores de medio entre el ánodo y el cátodo, que son de plomo y dióxido de plomo, como indico ahí, pues realmente se perforaban, porque en ese crecimiento se formaban dendritas que rompían el separador. Y cuando rompía un vaso, rompía todo. También es cierto que en aquellos casos llevaban unos agujeritos, porque cuando se cargaba, pues salía hidrógeno y oxígeno, y entonces había que rellenar con agua. Estas son las primeras, ¿no? Hoy en día no. Hoy en día sí estamos en la obsolescencia programada, porque si la garantía es de 4 años, a los 4 años y un mes se ha roto. Esto está demostrado, no hay que darle vueltas. Es raro las que duran más de 4 años y un mes. Y bueno, llevan, eso sí, el sulfúrico, lo llevan gelificado, para evitar derrames y para que haya menos riesgo en el manejo de estas baterías. Son ya de última generación. La verdad es que el mercado del acumulador de plomo es amplio, siguen siendo baterías que funcionan estupendamente y tienen una gran ventaja, y es que te dan mucha potencia instantánea. Eso está muy bien. De hecho, el tema es lo de los ciclos, por eso lo de los tiempos. ¿Ven? Estas no llegan a 2000 ciclos. Tienen una potencia específica más elevada que las otras, 250 vatios por kilo, y es más barata, porque las de litio también dan muchísimo más, incluso algunas, pero esta es más barata que la otra, cuando vamos a grandes tamaños. ¿De acuerdo? Plomo es muy tóxico, pero es que el plomo se recicla electroquímicamente, perfectamente además. Luego, por tanto, digamos que mientras hagamos economía circular también en la ciencia, pues yo creo que las cosas tienen que funcionar bien. Aquí les he puesto una tabla donde de alguna forma represento las 2-3 familias de baterías, la de níquel-cadmio, níquel hidruro metálico que hemos hablado antes. Si hablamos de número de ciclos, hoy por hoy, pues las que más ciclos aguantan son las del litio con fosfato de litio-hierro, más de 2000 ciclos. Todas ellas tienen eficiencias muy altas, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que estas no soportan descargas profundas. Quiere decir que no aprovechamos toda la carga que realmente tienen. Pero bueno, la electrónica ya se encarga de llegar hasta donde tenga que llegar, ¿de acuerdo? Hay algunas, como son las de la LTO, que lleva cobalto, litio, níquel y magnesio, que estas tienen una alta durabilidad y alta densidad de potencia, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que se gastan pronto, tienen poca densidad energética,
o poca energía específica en realidad, las dos cosas, porque una es una cosa y otra es otra, pero vamos. Y son muy caras, pero para ciertas cosas sí se utilizan, ¿de acuerdo? Y por supuesto la de plomo, es decir, que tenemos distintos tipos de pilas de ion litio secundarias y hay más, ¿eh? Simplemente le he puesto las 5, 1, 2, 3, 4 y 5, que de alguna forma luego dan, hacen que luego aparezcan otras variaciones de ellas, porque el campo de las baterías de ion litio sigue creciendo, se sigue investigando muchísimo en electrolitos y en esos compuestos que van en el cátodo, modificándolos, cambiando la estructura precisamente para conseguir más ciclabilidad y bueno, más estabilidad de la pila. Las de plomo, bueno, en esta tabla de aquí, como podemos ver, tampoco no están mal de ciclos, la eficiencia es un poquito más baja y la energía específica es de las más bajas, comparativa a la de níquel-cadmio, pero, como ya he dicho antes, pues realmente tienen su uso. ¿Qué creo yo que se está haciendo? O que se va a hacer, más que se está haciendo lo sé, porque leyendo los artículos y muchas cosas uno lo sabe. Y es que vamos a trabajar y vamos a conseguir nuevos materiales para los cátodos y también para los ánodos en la pila de ion litio, mejorando densidades energéticas, disminuyendo costes y buscando una mayor durabilidad. Un tema, una línea de trabajo que ya es una realidad y que realmente puede ser muy interesante son las llamadas baterías de estado sólido, donde en vez de utilizar los electrolitos a los que me refería antes, se utilizarían estructuras sólidas que son porosas y conductoras de los iones, ¿no? Se habla de que se puede llegar a energías específicas de 1000 vatios hora por kilo y potencias específicas de 1000 vatios por kilo. Eso es una verdadera bestialidad. Ojalá. ¿Dónde encontrarían su mejor uso? En el transporte de pasajeros. Yo siempre digo una cosa, siempre nos quedamos en el coche. Lo que más contamina en el mundo es el barco. Entonces habrá que también pensar en qué hacemos con los barcos, en términos eléctricos. Las baterías de aire litio, y por supuesto los aviones, pero eso es otro cantar. Las baterías de aire litio también tienen futuro, mucho futuro, porque al aire pesa poco y por tanto podemos conseguir energías específicas muy elevadas, del orden de 2000 vatios hora por kilo y potencias también impresionantes. Pero hoy por hoy todavía no está sin resolver el electrodo que haga el proceso del aire en carga y en descarga de forma el mismo electrodo, que en realidad no puede ser el mismo, tiene que ser un electrodo, digamos, que tenga dos caras o que tenga dos estructuras para que funcionen fácilmente en ese proceso reversible. Pero se está estudiando mucho, y yo creo que también se van a conseguir cosas. Basadas en el mismo principio del ion sodio, están cada vez más cogiendo su espacio las pilas de ion sodio. ¿Por qué? Porque el ion sodio pues es menos tóxico y es que además lo tenemos. El litio está en manos de quien está, pero el sodio no. Y por tanto es mucho más fácil utilizar electrolitos donde en vez de litio tengamos sodio. No dan tanta energía específica que las de litio, pero muy parecida, ¿vale? No hay dependencia de litio, no hay toxicidad. Lo único que al ser el sodio un poquito más grande que el litio, pues al moverse, pues genera algunos problemas de estabilidad estructural y eso se está intentando resolver, ¿no? Con distintos tipos de electrolitos, algunos incluso basados en productos naturales. Hay que decir que en nuestro instituto hay algún grupo de investigación que está trabajando en eso, grupo del profesor Gómez Torregrosa. Y en España se está trabajando también mucho en estas baterías. Ya se están presentando algunos prototipos, de hecho, el KTL, que es un gigante chino, lo estuve buscando información y lo encontré, ya ha presentado baterías de ion sodio combinadas con baterías de ion litio. Luego, por tanto, ya están empezando. De nuevo, llegamos tarde a la hora de presentar cosas. Siempre es China, sigue siendo el gigante en esto, ¿no? ¿Qué entiendo yo que son perspectivas para estas pilas secundarias? Pues que es un mercado en crecimiento. Luego lo verán con algunos informes que a mí me han dejado perplejo. Que va a haber mucha variabilidad. De nuevo hay que sensibilizar a la población en separación selectiva de pilas usadas. Tenemos todavía que mejorar algo en I+D+I para recuperar ciertos materiales
y sobre todo tenemos que impulsarlo en este país, porque tenemos mucho conocimiento en este país, muy reconocido. Es decir, aquí hay centros como el CIC de Energigune o el IMDEA de Energía en Madrid, por supuesto nosotros, el Instituto de Electroquímica, en Córdoba también hay grupos potentísimos en baterías, y empresas como Power Electronics en Valencia, que presentaron hace muy poco tiempo la Alianza por las Baterías, que yo creo que es una oportunidad y que no hay que... Es decir, tenemos capacidad para poder ser un centro de referencia en baterías. Y yo creo que no hay que aprovecharlo, hay que meter dinero para ello. Esto es a lo que me refería aquí, ¿no? Fundamentalmente. Bien. Pasamos a otro. Acumuladores de flujo. Para sistemas estacionarios. Esto no lo ven, no lo van a ver, no lo van a comprar, no lo van a ver fácilmente. Porque los acumuladores de flujo, su vocación fundamental es para sistemas estacionarios. Y aquí es donde, es algo que hemos hablado, ¿dónde encajan? Pues pueden encajar perfectamente en la acumulación de energías renovables. Porque tienen una característica que los hace muy interesantes. Este es un esquema, luego veremos algunas fotos. Lo que los hace interesantes es que va separada la potencia de la energía. En las pilas que hemos visto hasta ahora todo va junto. Es decir, una pila tiene o da tanta potencia y da tanta energía. Y es todo en su conjunto. Y eso lo da los electrodos que tiene dentro y el material que tiene dentro. Pero en los acumuladores redox, aunque en esencia el proceso electroquímico pueda ser el mismo, no es exactamente el mismo porque son otros pares, otras reacciones químicas las que funcionan, lo que ocurre es que en el reactor, que luego veremos, aquí hay un electrodo, lo que sería un polo positivo, un polo negativo, puede haber un líquido, normalmente es una disolución, que tiene las especies que se van a transformar en los electrodos, ¿de acuerdo? Y un separador, que normalmente es una membrana de intercambio iónico. Esto se repite n veces. Aquí he puesto 1, pues una celda, tantas como me hagan falta para sacar voltaje y para sacar potencia, ¿de acuerdo? Pero luego en los depósitos lo que tenemos es las disoluciones que tienen justamente a esas especies que van a reaccionar en los electrodos. Y son las que cuando yo meto corriente se transforman y se quedan ahí acumuladas para cuando me hagan falta. Cuando me hagan falta, bombeo dentro y entonces hago el proceso al revés y saco diferencia de potencial. Por tanto, yo puedo tener depósitos inmensos y por tanto tengo acumulación de energía muy grande. Y si no necesito mucha potencia, pues puedo tener sistemas más pequeños. Y esto lo puedo combinar, como luego veremos, con baterías que den mucha potencia, porque si en un momento determinado necesito potencia, pues tengo las de potencia, pero si luego necesito mucha energía, pues los acumuladores redox. Entonces estas combinaciones parece ser que van a tener mucha relevancia. Esto de los nombres me ha hecho mucha gracia porque en los tiempos en que empezamos nosotros, en el 90, se llamaban negalito y posilito, la disolución que moja el electrodo positivo. Luego lo llamaron electrolito positivo y electrolito negativo. Y ahora he encontrado, no me gusta, pero posolito, traducción del inglés, y negolito. En fin, en cualquier caso, lo importante que entiendan es que aquí tenemos la potencia y en los depósitos tenemos la energía. Y es una pila secundaria porque carga y descarga. Por tanto, la tenemos que comparar con las otras en los mismos términos. La historia de los acumuladores, pues más o menos arranca por el 1884, con la invención de una batería de zinc-cloro, ya entonces, y va poco a poco, bueno, pero no se introduce realmente de una forma importante en las aplicaciones reales. Hasta que, por ejemplo, empezamos a ver la NASA, que se preocupa por desarrollar un primer prototipo de hierro cromo. Exxon luego impulsa otra batería de zinc. En el 86, esta sí que ha sido un punto de inflexión, se patenta la primera batería de flujo redox de vanadio, que esa sí la conocemos todos, la hemos oído, el acumulador de todo vanadio, o acumulador de vanadio. Y actualmente se están investigando en baterías que utilicen productos orgánicos, en disoluciones que no sean de agua, porque la mayoría de las veces las disoluciones son acuosas, eso hay que decirlo, pero ahora se está trabajando en disoluciones no acuosas.
Y desde luego, el punto final, lo que se busca fundamentalmente es esto. Es decir, las energías renovables, tener un lugar donde tener la energía acumulada y estable para devolverla cuando nos haga falta. Entonces, les he puesto algunas comerciales, ¿eh? Por ejemplo, esta, que es de hierro cromo, que utiliza disoluciones aquí, disoluciones en el megalito, sales de cromo 2 y cromo 3 en medio ácido sulfúrico, y en el posilito sales de hierro 2 y hierro 3 en medio ácido clorhídrico. Los electrodos son de carbón, ¿vale? Esta da aproximadamente 1 voltio, con 18 de potencial tipo, da menos en realidad cuando se le hace trabajar, y tiene una energía específica entre 34 y 54, fíjense. O sea, por kilo no es tan grande como las otras, pero es que puedo acumular muchos kilos y en coste me sale más barato que poner litio. Ese es un tema muy importante. La potencia ahora ya no la establecemos en términos de kilo, sino la establecemos en términos de superficie electródica, ¿de acuerdo? Porque son los electrodos los que dan la potencia. Entonces, y al final, los electrodos y las membranas son los que le dan el coste fundamental a estos acumuladores. Tiempos de vida más de 2000 ciclos, eficiencias del 70 al 75. Esto es la historia de nuestra universidad. Justo nada más terminar, la NASA hizo un prototipo de 1 kilovatio y nosotros en el 80 y tantos, de la mano del profesor Aldaz, desarrollamos un stack con 20 pares de celdas de 2,5 kilovatios. Esta es una foto de aquel sistema, donde se ve lo que es el reactor, las pares de celdas están aquí y los depósitos están en otro lado. ¿De acuerdo? Y funcionó muy bien, verdaderamente. Una cosa que he olvidado decirles es que tienen un pequeño problemilla, algunas de ellas, y es lo que se llama el crossover. Es decir, que como son dos disoluciones diferentes y hay una membrana de intercambio iónico, lo suyo, en esta en particular, es que quien pase sea el protón, es decir, el medio ácido, el protón. Y sin embargo pueden pasar otras de las especies. Entonces eso hace que se desbalanceen, como se suele decir. Entonces hay que poner medios para resolver eso. En algunas pilas cuesta más y en otras, como luego veremos, se ha resuelto. Bien, otra comercial muy importante, la de todo vanadio. El funcionamiento es el mismo que hemos visto antes, y aquí lo interesante es que como todas las especies son de vanadio, el tema del crossover no es tan relevante. No como en el otro caso que eran hierro, cromo, y en el otro caso teníamos hierro 2, hierro 3, cromo 2, cromo 3, y aquí tenemos pues distintas especies de vanadio. Vanadio 3, vanadio 2 en un caso, vanadio 4, vanadio 5 en el otro caso. Eso sí, en medio ácido sulfúrico, necesariamente en medio ácido sulfúrico. Y también hay que decir que la máxima concentración que podemos meter de vanadio está limitada por su propia solubilidad, entonces alcanzan, luego lo verán, 1 y pico molar. Eso también implica que la capacidad de acumulación de energía pues no me la está limitando esa concentración de la especie electroactiva, ¿no? La especie que va a sufrir. Energías específicas bajas, vuelvo a insistir, puedo meter mucha cantidad, potencias más altas, tiempos de vida altísimos, más de 10.000 ciclos se plantean, y eficiencias muy altas, del 80 al 85%. Pero estamos ya por la generación 3. Entonces lo que se ha buscado es justamente resolver algunos problemas que nos han permitido, o que han permitido, subir un poco más la energía específica, subir un poco más la densidad de energía e incluso abrir un poco más el margen de trabajo de la pila, porque en este caso, si bajábamos de 10 habían precipitaciones, en cambio aquí, pues ya entre 0 y 60 grados se permite. ¿Ve? Esta es una planta comercial de 200 kilovatios. Aquí vemos lo que son los stacks, es decir, donde está la unidad de potencia, y lo que no vemos son los grandes depósitos donde están los líquidos que están fuera. Además, podemos tener fuera los depósitos y luego en una instalación tapada la unidad de potencia. Esto es muy interesante también para sistemas estacionarios. Esta de zinc-bromo es una pila más especial porque, siendo el funcionamiento parecido al anterior, se llama híbrida porque el par que funciona en el zinc implica que se está produciendo zinc metálico encima del electrodo que luego pasa a zinc 2 y va haciendo un ciclo. Entonces ya no acumula
fuera, sino ya viene limitada, pero funciona muy bien, verdaderamente funciona muy bien. Además utiliza en ambos casos disoluciones de bromuro que contienen agentes orgánicos acomplejantes. Emplea 2 fases. Nosotros hemos trabajado con esta pila para una empresa española, justamente optimizando ciertos problemas que venían justamente por el tema de las fases y de los agentes que se utilizaban, ¿de acuerdo? Energía específica bastante buena, de las 3 que hemos visto, quizás una de las más altas, ciclos muy bien, potencia muy alta, ¿de acuerdo? Llega hasta casi 1000 vatios por metro cuadrado y aceptables eficiencias de carga y descarga en el entorno del 70 al 75%. El potencial 1,26. Esta todavía no es una pila comercial. Esperemos que lo sea, un acumulador comercial. TRL3-4 quiere decir que estamos a nivel de laboratorio. Esto, de nuevo, tiene el protagonismo de la Universidad de Alicante. Fue una de las últimas cosas que con el profesor Aldaz hicimos, que fue pensar en una pila, un acumulador, perdón, que no tuviera problemas de toxicidad, porque todas las sales que hemos visto son tóxicas. O sea, se pueden recircular, por supuesto, y no hay ningún problema. Pero ¿y por qué no una pila que lo que tú tengas no sea complicado de manejar? Pues se pensó en una pila que utiliza cloruro sódico. Y además que une algo que lo utilizamos para otras cosas, que es el hidrógeno. Pero el hidrógeno de una forma muy interesante, y es que en un electrodo, cuando estamos, por ejemplo, cargando, el hidrógeno se oxida a protón, y en el otro electrodo, el agua se oxida a hidrógeno, y el hidrógeno que sacas por un sitio, lo colocas por el otro. Tienes que tener un pequeño pulmón en medio para si hay alguna pérdida, y encima presión atmosférica. No hay que acumular el hidrógeno, entonces el miedo que nos da. Es una pila que da muy poco potencial, 0,5, aunque ponga aquí 0,83, como las demás, siempre la realidad es que cuando la haces trabajar, baja. Pero bueno, tú acumulas pares y puedes llegar pues a los voltios que quieras. Al final, ¿qué es lo que está haciendo la pila? Pues generando en un sitio y en otro clorhídrico y sosa sobre el cloruro sódico. Crossover, pues aquí no es relevante, porque lo único que puede pasar es que en vez de pasarte el sodio, que es la gracia de la batería, pase protón, bueno, pues pierdes eficiencia, pero perdiéndola estamos en el 80%. E incluso, en un momento determinado, yo puedo mezclar los líquidos y tengo cloruro sódico y volver a empezar. Siempre hemos pensado que a lo mejor una salida para los rechazos de las ósmosis inversa, que es cloruro sódico muy concentrado, pues podría estar aquí. Esto se patentó, hay una empresa que, la verdad hay que decirlo, está pagando todos los derechos de patente, tanto en Europa, porque es una patente internacional, como en Estados Unidos, y estamos en una fase de buscar, para dar el salto a la planta piloto, de buscar pues gente que coloque dinero. Lo que pasa que, por desgracia, en este país, para colocar dinero tienes que tener el producto acabado. Aquí no se arriesga mucho. No sé si en otros países dicen que en Estados Unidos se arriesga más, pero aquí dice, sí, pero es que no tienes el piloto hecho. Claro, porque no tengo dinero. Entonces, digamos que estamos luchando, valga la redundancia, en hacer que esta idea, pues ver si realmente puede llegar a ser una realidad. Estas cosas en ciencia se empiezan, pero nunca se saben. Ahora pronto, precisamente está aquí la doctoranda, pues vamos a defender esta tesis. Lo único que tendremos que hacerlo bajo confidencialidad, porque hay datos muy, muy interesantes, pero bueno, estamos en ello. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué creo yo que se está haciendo en baterías de flujo redox? Pues la verdad es que se está haciendo muchísimas cosas, pero lo último que está quizás tomando más cuerpo es todo el tema, como les decía antes, de productos orgánicos, disolventes no acuosos, posibilidad de eliminar las membranas, que son lo más caro al final de las baterías, curiosamente. Y por tanto se está trabajando bastante y hay muchas publicaciones en este sentido. Esta es una pequeña tabla donde se ve las distintas combinaciones de pares redox que se han hecho y el nivel, bueno, esto es en el año 2015, ¿vale? Es posible que haya avanzado algunas de ellas más, ¿no? Pero ya en el 2015, las que les he comentado, las de bromo zinc comercial, esta no se la he comentado, la de bromo sulfuro comercial, la de hierro 3, hierro 2, hierro cromo comercial, y la de vanadio comercial. Eran las que realmente en ese año ya se estaban vendiendo y se estaban incorporando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que seguir buscando nuevos pares electroquímicos
tenemos que buscar electrolitos económicos, no tóxicos, seguros y estables. Nosotros lo estamos intentando con esa propuesta que hemos hecho. Hay que desarrollar electrocatalizadores que son sustancias que encima de los electrodos hacen que las reacciones vayan mejor y no perdamos energía. Y ahí la electroquímica es fundamental, y los electroquímicos básicos y no básicos somos fundamentales. Desarrollo de membranas iónicas selectivas. Los stacks también hay que ir perfeccionándolos todavía más. Y sobre todo, creo yo, que hay que buscar que el impacto medioambiental a largo plazo sea mínimo. Me ha llamado mucho la atención esta transparencia. Es de una presentación de este chico, que está muy bien. Además está en YouTube, les he puesto ahí. Y he entresacado esta porque hace una comparativa entre las baterías de ion litio y las de flujo. Entonces, si vemos aquí, está comparando los ciclos. Entonces, vemos como las de ion litio pues tienen ciclos, pues cortos. Alguna llega a 2000, esta LTO sí que llega. La de bromo zinc, fíjense, llega hasta casi 10.000. La de todo vanadio lo sobrepasa. Y si vamos a costes, ya empiezo a meter el tema del coste. El coste de la instalación de energía. Esto quiere decir cuánto dinero hay que gastar para disponer de 1 kWh, la máquina completa, por decirlo así. Pues vemos que en las de ion litio estamos hablando en el entorno de los 400, algunas, y esta que funciona también se dispara a 1000. La de esta de bromo zinc está en casi 900, y la de todo vanadio pues está cerca de 400, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, esa es la comparativa. Y también aquí llega a decir, y estoy de acuerdo, en que las eficiencias son en ambos casos muy buenas. Tal vez en el tema de la seguridad y la reciclabilidad son mejores las de flujo redox que las de ion litio. Vale, pues me queda lo último. Pilas de combustible. Y aquí es que hay una historia muy bonita. Porque, como les decía antes, las pilas de combustible, ánodos y cátodos, los electrodos reciben el combustible, dos sustancias diferentes por cada caso, y entonces se producen las reacciones y nos dan energía. Mientras aportemos, tenemos energía, diferencia de potencial. Pues es que en el 1811 ya habían presentado. Es que no estamos descubriendo nada. Es que estamos volviendo a ver lo que tenía que haber sido una línea ascendente en el tema de las pilas, baterías y la electroquímica. Pues en el momento que la energía se produjo por combustión, pues realmente hemos caído. Ahora parece ser que ahora va la vencida, a ver si es verdad. Pero fíjense, aquí este es un esquema de una pila de combustible donde en una vasija de aquí se obtenía hidrógeno y oxígeno y luego se alimentaba aquí al revés para sacar la diferencia de potencial. Proceso contrario. Ya en el 1889, esto ya es un prototipo que hoy en día podíamos comprarlo. Podíamos decir, me gusta para hacerlo. 1 amperio por centímetro cuadrado es mucha corriente por unidad de área, muchísima, con un voltaje de 0,73. Hoy incluso es complicado conseguirlas. De nuevo, vemos que en el año 59, Bacon presenta un stack de células de combustible de 6 kilovatios, de células alcalinas, luego hablaremos de eso. Eso sí, con gases presurizados. Pero es que todo el proyecto Gemini funcionó gracias a las pilas de combustible. Es decir, los vehículos espaciales que se ponen en órbita, ¿cómo llevamos la energía ahí? En aquella época no habían baterías de ion litio, Entonces se hacía con estas baterías, que al mismo tiempo que te daban energía, como luego verán, daban agua. A ver, el Apolo llega a la Luna gracias a las pilas de combustible. Llevaban el hidrógeno y el oxígeno, lo llevaban comprimido, y entonces de ahí esa batería te daba la energía que te hacía falta en todo el habitáculo, y al mismo tiempo, como luego verán, la reacción que se produce espontáneamente da agua, con lo cual el agua era muy pura y también la aprovechabas. Cuando dice, era el Apolo 13, ¿no?, que dice, tenemos un problema, Houston, fue porque hubo un fallo en uno de los combustibles, se quemó, se quedaron sin tal, pero como llevaban otras baterías de otro tipo, pues entonces tuvieron que reaprovechar
toda la corriente que tenían para distribuirla y poder bajar. Es que la película está muy bien hecha, además, esa película. Bien, los tipos de células de combustible, pues hay de varios tipos. La reacción al final es la misma. Hidrógeno y oxígeno dan agua. Y al hacer eso me dan una diferencia potencial. Entonces, el que lo hagamos sin electrolitos o utilizando una membrana como electrolito es la que llamamos la PEM-FC, ¿de acuerdo? De membrana de ácido polímero de polihiperfluorosulfónico, ¿de acuerdo? Comercializada por la Casa Nación, que además se utiliza mucho para hacer cloro y sosa. O la alcalina, que utiliza hidróxido potásico acuoso, o la de ácido fosfórico, pero estas de aquí, ven, ya requieren de trabajar a temperaturas elevadas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que gastar una energía en calentar y, por tanto, el balance, pero tienen ciertas aplicaciones. En esencia, una pila de combustible hace esto. Por aquí nos entra el hidrógeno gas humidificado, entra dentro, hay unos electrodos que son muy especiales, los llamamos de difusión de gas, tienen una estructura especial que hace que el gas entre dentro, ahí se produce la reacción sobre un catalizador, y hoy por hoy, en un caso y en otro, ¿verdad, Enrique? El catalizador es el platino, y el platino es caro. Si hablamos del litio, hablamos del platino. Pero ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo dispersar el platino, es decir, colocar muy poquito platino a tamaños muy pequeñitos para que realmente, como es la superficie en electroquímica lo que trabaja, pues con poco platino conseguir lo mismo que antes se conseguía con más platino. Y entonces es una forma de abaratar el coste de las baterías. Bien, en un caso ocurre esto y en el otro caso entra el oxígeno que se reduce y la combinación de este H+ y el OH que se genera aquí hace agua. Esa agua queda ahí y esta pila tiene que trabajar aproximadamente a unos 85 grados para que todo funcione correctamente y nos da esa diferencia de potencial. Otro tema es cómo tenemos el hidrógeno para alimentar esto, que es ahí donde vienen los problemas, donde la gente dice, bueno, ¿y qué pasa? A ver, presurizar hidrógeno a 200 o 550 bares, bueno, se puede hacer. Nosotros lo utilizamos en los laboratorios, sin más problemas, balas a casi 200 bares, no pasa nada. Es decir, que no hay que tenerle tanto miedo a las cosas, y la gasolina es una bomba detrás del coche, querramos o no. Se puede utilizar líquidos criogénicos, hidruros metálicos, que son estructuras que parecen como más seguras porque son sustancias químicas que absorben el hidrógeno y luego lo devuelven. Calientas y luego lo único que tienes que inyectarlo a una cierta presión y luego te lo devuelve para utilizarlo. O fibras de carbón o reformados, por supuesto, hablábamos antes de empezar lo de reformados para obtener hidrógeno. Bien, el voltaje que dan estas pilas de combustible entre 0,5 y 0,7 voltios. Luego hay que repetir para tener lo que necesitemos. Potencia por unidad de superficie altísima, 4.000 a 6.500 vatios por metro cuadrado, no está mal. Bueno, altísima no es, está bien, ¿vale? Porque si la pasamos a... Sí, está bien, está muy bien. Tiempo de vida, bueno, 50.000 horas dividan. Es muchas horas trabajando, ¿de acuerdo? Muchas. Y eficiencias energéticas, aquí sí que cojean un poco, 60%, pero estamos utilizando aire e hidrógeno, ¿de acuerdo? Que tampoco, en fin, el aire en principio es gratuito, el hidrógeno es el único que o lo sacamos de un reformado, o bueno, algo de lo que podríamos hacer una conferencia completa con energía, lo digo, fotovoltaica, generar hidrógeno. Y lo digo con conocimiento de causa porque hasta donde me dejan decir, en Repsol nosotros hemos trabajado con ellos en un sistema de fotoelectroquímico para generar pues justamente hidrógeno verde. Ese que sale en la tele, ese está hecho en Alicante. ¿De acuerdo? Y, bien, entonces, pilas de combustible. Como les decía antes, este tipo de pilas de combustible tienen aplicaciones muy claras, tienen ventajas y tienen desventajas. Una de las mayores desventajas, bueno, que tampoco es tanto, es que el hidrógeno tiene que ser muy puro. Como tenga trazas de CO, lo hemos liado, ¿verdad, Enrique? Entonces, verdaderamente tenemos que tener un hidrógeno muy puro, sobre todo si viene de algún reformado, que esté exento absolutamente de monóxido de carbono. Hay otras pilas de combustible que se están trabajando. Unas que utilizan metanol, como transformándolo en CO2.
Lo que ocurre que ahí, bueno, se sigue investigando, pues hay ciertos problemas en el catalizador a la hora de que se envenena algo, y entonces llevamos mucho tiempo ya trabajando, o se lleva mucho tiempo trabajando en esto. Hay otros candidatos, el ácido fórmico, incluso algunos líquidos obtenidos por fermentación de ciertas sustancias naturales, es decir, que hay campo también de algunas pilas. Esto también es una realidad, es decir, no inventamos nada. Lo que ocurre es que todavía no está comercializado en el sentido de decir, oye, hay una flota inmensa de autobuses, pero ya hace tiempo que estaban funcionando los autobuses, coches, instalaciones. Esta, por ejemplo, de 250 kilovatios, esta data del 2000, o sea, es antigua. Máquinas de barrer, por ejemplo. Esta es una planta grande, de 11 megavatios, en Japón, ¿de acuerdo? En el 91, de combustible, ¿de acuerdo? O Toyota, por ejemplo, de 1 megavatio. Esta es de biogás, en una planta de tratamiento de agua en California. Esta es doméstica, es una especie de como electrodoméstico, ¿de acuerdo? Que da 5 kilovatios, está muy bien. Estas más pequeñitas, tipo, pues eso, una célula de combustible de metanol, que le vas inyectando el metanol, esa sería la idea, y entonces la utilizas hasta que se te consume el metanol, aire y metanol. El aire lo va cogiendo del medio ambiente, ¿no? Vale. Por último, a mi entender, consideraciones finales. Esto lo he sacado de 2 informes, bueno, ahora, y con la pandemia es difícil encontrar más cosas, pero este es previo a la pandemia, pero es... Yo creo que es importante. 2016. En 2016 el grupo Interplataformas de Almacenamiento español, que se puede ver en esa dirección, y además hay gente que sabe bastante, bueno, pues colocó en esta gráfica, más o menos, todas las tecnologías que pueden acumular energía eléctrica. Y las colocó de forma que indicaba aquí el tiempo de descarga, es decir, cuánto tiempo me puede dar la tecnología, energía, y aquí al lado la potencia nominal referida a qué equipos, digamos, están, qué tamaño de equipos pues puedes encontrarlos han instalado, ¿no? Entonces vemos cómo, por ejemplo, las baterías y los acumuladores redox se colocan en esta zona de aquí, entre 1 y 10 horas, es verdad, porque normalmente suelen trabajar de esa forma, y luego potencias, pues podemos llegar hasta 100 megavatios. Hay algunas que ya han sobrepasado esto. Decía Salvador que alguna incluso comentabas de muchos megavatios. Bueno, pero fíjense cómo se colocan aquí, justamente en este ladito de aquí, la central de hidrobombeo, ¿vale? Tiempo de descarga muy grande, entre 10 y 100 horas, ¿de acuerdo? Ahora sí, potencias muy grandes, en torno de 1000. Esto es una cuestión de tamaño. Yo creo que los acumuladores R2 metámosle piscinas y verán cómo llegamos, ¿de acuerdo? O metámosles muchos, si queremos potencia, mucha superficie, porque para meter piscinas tendríamos energía, que luego hablaremos, ¿vale? En cambio, hay otras tecnologías pues que están, digamos, en otros niveles, ¿no? Si vamos a coste, pues si vamos a coste nos encontramos en que la inmensa mayoría se quieren colocar aquí, entre 100 y 1000, o están colocadas aquí, entre 100 y 1000 euros por kilovatio hora, ¿de acuerdo? Se busca en que nos acerquemos lo más posible al precio del hidrobombeo, es decir, cerca de 200 euros por kilovatio hora, ¿de acuerdo? Y con costes que en principio de potencia son más baratos que, por ejemplo, el hidrobombeo. Por tanto, si conseguimos rebajar esto hacia aquí, entonces estamos mucho mejor. Yo creo que podemos pensar en que hay un gran futuro para las baterías o los acumuladores. Esto es la conclusión que sacan este grupo, donde se centra en las de ion litio, tanto para energía como para potencia, las baterías de flujo redox, los sistemas de metal-aire, las de sodio-ion y las de azufre-litio. Marca la situación que había en el 2016, el objetivo que plantean para el 2020-30 y para el 2050. Y realmente pues se plantean crecimiento en el número de ciclos, rebajan los precios, ¿ven? 200 euros por kilovatio hora.
en casi todos los casos y, en algunos casos el coste del servicio. ¿El coste del servicio qué es? Una vez yo tengo la máquina, ¿qué me cuesta sacarle el kilovatio hora a la máquina? Es decir, en términos de mantenimiento, personal, lo que haga falta. Es decir, aquí se está hablando que ahora algunas tecnologías de estas, 0,25 euros el kilovatio hora. A ver, esos euros son al precio de, 0,25 euros el kilovatio hora, ¿de acuerdo? Y en cambio aquí se está hablando de que se llegue a 0,03 euros el kilovatio hora. Es decir, ahí estaríamos bajando muchísimo. Y ese es uno de los grandes objetivos para los acumuladores de baterías de flujo redox. Esta tabla me ha llamado la atención porque es cierta. Es decir, no hay soluciones. Esto lo han dicho otros conferenciantes que me han precedido. No hay soluciones únicas. Hay que buscar soluciones combinadas. Por ejemplo, la batería de flujo con las baterías de ion litio es una muy buena combinación, pues justamente para unas almacenan energía muy bien y las otras dan la potencia mucho mejor. Luego, por tanto, hay que buscar. El autobús no lleva solo una pila de combustible, no funcionaría. Lleva baterías de ion litio y la pila de combustible le da la energía a la batería de ion litio, porque la otra es la que da la respuesta rápida que requiere el autobús. Por tanto, ahí tenemos ese tipo de combinaciones y hay muchas más, ¿eh? Luego, por tanto, hay que buscar combinaciones donde prime el resultado final y también los costes. Aunque en el tema de los costes, yo siempre digo que nunca tenemos en cuenta el coste ambiental. Yo lo llamo planetario. Cada vez que una tecnología no está resuelta en ciclo cerrado, pues nos la estamos cargando a veces un trozo de glaciar. Entonces yo creo que en los costes había que tener en cuenta eso, ¿eh? Pero siempre vamos exclusivamente a lo que nos cuesta del bolsillo y no miramos lo que nos cuesta de dónde vivimos. Esta es una tabla muy interesante que también ha preparado la doctoranda Eleana Mundaray, donde recoge pues, los distintos sistemas de acumulación de energía eléctrica, colocando la energía específica, la potencia específica y los porcentajes de eficiencia. Entonces vemos cómo realmente están muy bien posicionadas las baterías, por ejemplo, comparadas en algunos casos con los sistemas de hidrobombeo o con el aire comprimido. Las eficiencias siempre son mejores. En todos los casos hay impactos ambientales, lo que hay que hacer es resolverlos, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que hemos planteado es justamente un acumulador redox que esto, en vez de ser relevante, pues es casi nulo, que es el utilizar el cloruro sódico. No quiero decir que el que sea relevante significa que no puedes tirar el cromo y hierro al medio ambiente. Tienes que darle un uso posterior o reciclarlo o purificarlo para que vuelvas a utilizarlo, ¿vale? Y por último, ¿cuál es el futuro de los acumuladores electroquímicos? Esta transparencia siempre se coloca. En las redes siempre colocamos o tiene que haber baterías, ¿de acuerdo? O en los propios domicilios. Yo creo que además hay mucho futuro, no tanto para las grandes estructuras de paneles, que sí, sino para incorporar en arquitectura eficientemente el material en los edificios e ir creando zonas donde al final acumulemos esa energía en centros donde tengamos esos acumuladores y baterías que luego reparten. Ese para mí es un tema muy relevante. Esto era lo que me refería del informe del 2021. En el escenario de emisiones netas cero para 2050, la organización, en realidad es la International Energy Agency, que fue creada por la OCDE, plantea que existe una oportunidad de mercado anual por encima de $1 billón para 2050 para todo lo relacionado con turbinas eólicas, paneles solares, baterías de iones de litio, electrolizadores y pilas de combustible. Habla de que el empleo en las áreas de energía limpia se convertirán en una parte muy dinámica de los mercados laborales y que la energía limpia se convertirá en una parte muy dinámica en estos mercados y que de verdad las mejoras de la eficiencia energética en edificios y la fabricación de electrodomésticos eficientes y vehículos eléctricos y de pilas de combustible va a ser algo esencial. Tan esencial que llegan a decir, esperemos que sea verdad,
Esto es cierto que lo plantearon antes de la COP26 de Glasgow, justo antes, ¿eh? Y ahí dijeron, lo he subrayado porque además me ha llamado mucho la atención, el tamaño combinado del mercado de turbinas eólicas, paneles solares, baterías de ion litio, electrolizadores y las pilas de combustibles representan una oportunidad de mercado acumulativa hasta 2050 por valor de 27 billones de dólares. Creo que de los nuestros, lo he traducido bien, ¿eh? Me he preocupado de no traducirlo mal. 27 billones de los nuestros de dólares. Con más del 60% del total, las baterías representan la mayor parte del mercado estimado de equipos de tecnología de energía limpia en 2050. Con más de 3.000 millones, hablan, de vehículos eléctricos en la carretera y 3 teravatios hora de almacenamiento de batería desplegados en ese horizonte. Eso es lo que estiman que va a ocurrir. Bueno, si eso es así, incluso se atreven a dar unas curvas de crecimiento donde el rojo son las baterías, fíjense. Pues si eso es así, tenemos mucho trabajo. Y yo creo que si eso es así, pues en España deberíamos de aprovecharlo. Nada más. Esto es un resumen de lo que os he dicho. Reducir costes, yo creo que termino diciendo mayor esfuerzo en el apoyo a la investigación fundamental y aplicada, de muchos campos, que no solamente son los electroquímicos, ciencias de materiales, ingenierías, etcétera. Y creación de centros de referencia en la producción de baterías en España. Yo creo que esto es fundamental. Y muchas gracias por su atención. Bueno, damos ahora paso al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta del público? Vicente, yo te preguntaría, de todas, aunque dices, ¿ves algún momento futuro a las baterías redox? Porque es un tema que ha tenido como cuestiones cíclicas con muchas cosas de estas. En los 80 estaban muy de moda, de repente en los 90 y en los 2000 desaparecieron y ahora han vuelto a resurgir con muchísima fuerza en las publicaciones. ¿Realmente le ves futuro? Yo creo que sí. Vamos a ver, como bien decías, aparecieron. ¿Por qué? Porque hubo una crisis, la crisis del petróleo. Pero esa crisis se resolvió. Y yo es que creo que esta crisis no se va a resolver. Sinceramente, la que tenemos actualmente no se va a resolver. Y como no se va a resolver, entiendo que hay que tener sistemas, sobre todo para, en sistemas estacionarios, acumular la energía de forma segura y que puedas tener mucha. Si el hidrobombeo es una realidad, ¿por qué no los acumuladores redox? Porque además se acumulan perfectamente con la fotovoltaica. Es que es inmediato. Es energía continua del panel, va directamente aquí. Claro, y con la eólica igual. No tengo que transformarla ni siquiera en alterna para conseguir eso. Entonces yo creo que es un tema de lo que he dicho antes, de conseguir sistemas eficientes, no tóxicos, que no sean muy caros, que sean manejables fácilmente. Y yo creo que se está trabajando mucho. Exactamente. Y yo creo que se está trabajando mucho. Yo siempre veía, no para ahora, pero a lo mejor, no sé si lo veré yo, pero yo sigo creyendo que en algún momento en las ciudades se empezará a legislar para que las nuevas construcciones de manzanas o de tal vayan con sus materiales fotovoltaicos y su estación central, que eso también genera puestos de trabajo, donde tengas, igual que en la piscina tenemos la zona de bombeo y etcétera, y alguien se encarga, pues las zonas donde tengamos las baterías y toda la estación de control de toda esa energía, de los excedentes, del reparto entre nosotros e incluso de la venta a otros. Eso ahora es muy difícil hacerlo, pero poco a poco nuevas construcciones y tal, y con la tecnología muy madura, ¿por qué no? Yo hace ya 6 o 7 años lo puse en información en un dibujito. Yo lo vi, lo que no sé es cuándo será. Entonces yo creo que todavía falta mucho camino, pero ¿por qué no? Y ahí juegan mucho papel, por ejemplo, la combinación de redox con baterías de ion litio. No. Bueno. Está claro, Vicente, que nos hace falta, Vicente, mucho dinero para la investigación, ¿no? Yo creo que es una de las, siempre estamos diciendo, la asignatura pendiente, ¿no?, que tenemos
en este país especialmente. Hablamos de cambios que tienen que haber estructurales y yo creo que este es un motor impresionante a la hora de nuevos, también de atraer talento del que tenemos, de potenciar la investigación, de nuevos trabajos, de puestos de trabajo cualificados y de otro tipo, y puede ser una punta de lanza en este país, ¿no? Como una nueva industria que ya existe, es que tenemos un potencial enorme, lo estamos viendo y lo habéis desarrollado vosotros en la Universidad de Alicante. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que yo decía es no llegar tarde, porque al final, como no hagamos cosas, luego nos lo van a vender todo. Pero todo, y los mismos, los de siempre. Miren, hay una cosa, no sé si a lo mejor me excedo en lo que voy a decir. Yo hace mucho tiempo que no creía en la globalización. Yo he tenido discusiones con algunas personas que saben más que yo de esto, pero yo les decía que yo no creía. Y sigo sin creer en la globalización caníbal, que es lo que realmente ha ocurrido. Un bichito se ha cargado la globalización caníbal. Yo creo que tenemos que aprender a que no todo lo vamos a hacer en casa, pero hay cosas que sabemos hacer en casa, que hemos perdido el hábito de hacerlas, ¿eh? Mira los zapatos, por decir algo. Cómo perdimos el hábito de hacerlos. Y se nos copiaron y se acabó. Y ahora va a costarnos todo. Y al final una globalización caníbal destruye el planeta, porque hay que mover todos los productos. Los barcos, lo decía, es lo que más contamina. Y mira los problemas que está habiendo ahora con los barcos, que los tenemos ahí, que no nos llegan la materia prima para hacer otras cosas. Entonces yo creo que hay que procurar, y ahí los estados, y Europa, tiene que ser consciente. Sí. Europa tiene que ser consciente de que qué vamos a hacer nosotros para ser autosuficientes y no tener que depender. Oye, si no tenemos litio, pues tendremos que hacer otra cosa, menos dependientes, correcto. Porque siempre habrá una dependencia, sin duda. Y además es bueno porque entre unos y otros en el planeta tenemos que interaccionar, pero no lo que está ocurriendo ahora. Es que hay cosas que, si no te las traen... Correcto. Sí, pero por ejemplo, vamos a hacer una generación de aerogeneradores, pues no sé con qué lo vamos a hacer. Efectivamente. Porque Samaria y Indio no tenemos. Y además impedimos que se extraiga, impedimos desarrollar tecnologías para ello. Exacto. Muy complicado. Bien. Muy bien. Muy bien, pues nada, muchísimas muchas gracias. gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Damos gracias a los conferenciantes por charla y nos quedamos para la siguiente charla. Sí, que es de hidrógeno. Vamos a dar el premio a la constancia. Muy bien. Buenas noches a todos los que nos ven desde aquí.